Bueno, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a una nueva presentación. Hoy tenemos el lujo de tener con nosotros a uno de los grandes valores del mundo de la autoedición. Un autor que nos va a explicar un poco cuáles son sus personajes, su trayectoria y sus procesos. Vamos a conocer hoy mejor a Arkaitz Villegas, Ilí. Sí, bueno, ahora nos lo explicará. Fuerte aplauso para él. Nada. Vale, para empezar, buenas tardes a todos. Y eso, el tema del apodo, el IGIF, la culpa la tiene Facebook porque en su momento me obligó a poner apellido y claro. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Me llamo yo Quique Infame. Es verdad, porque yo firmaba Infame Anco y decía, esto no es un nombre. Y digo, hombre, la verdad que no se le escapa una. Pues como en aquel momento, pues o Facebook me dijo, o pones apellido o no continúas haciendo cualquier cosa, pues dije, pues cojo mi apodo, lo pongo del revés y te lo comes con patatas. Síndrome, muy bien. Y eso también le pasó a Gorka, señor Verde, le pasó lo mismo, por eso es sujeto verde en redes, o sea que venimos marcados por las redes y luego nos quejamos constantemente, pero nos adaptamos a la profesión, a sus exigencias de guión. Exactamente. Y hoy vamos a hablar sobre todo de tu último trabajo, que no es el último. Hoy vamos a hablar de la recopilación que recientemente has hecho de Sorichar, con X, de los primeros 4 números. Bueno, la primera pregunta obligada es, ¿qué es Sorichar? Pues Sorichar sería más o menos un superhéroe que vive en un Bilbao futurista caótico, cual pues vive en un sistema que es corrupto, el cual todo el sistema está sobrecargado de rollo comercial, rollo capitalismo. Es una locura de sociedad en la cual pues aparece este personaje para más o menos poner cierto orden en ese mundo absurdo, cual pues está bastante inspirado en más o menos en esos problemas, temas, la realidad que vivimos, que la verdad desde un punto de vista crítico me parece muy realista. ¿Y más o menos en qué época lo estás ambientando? Pues más o menos en el 2100 y pico, porque ahora mismo caigo. Lo situé más o menos inspirándome también en otra obra que era El Morirse en Bilbao, que claro, cogiendo de punto de partida, pues dije, voy a mandarlo un poco más atrás para que funcionara dentro de ese universo que ya había, para más o menos darle un poquillo, jugar un poquillo con ello, porque además, tal vez me estoy adelantando, pero hay personajes de otras historias de aquí del País Vasco que he metido para hacer un homenaje y mención. Porque hay menciones bastante claras a fanzines, a otros fanzines, ahora mencionabas El Morirse en Bilbao, también al Temeo, a Burdin Young, que es esa historia de culto que dura en los años 80, realizaron Joaquín Ágreda, Alex de la Iglesia, Biafra. Objetivamente historias que son incluso anteriores a que prácticamente nacieses. Sí. Que realmente, para empezar... Porque tú naciste... En el 89. En el 89. En el caso de Burdin Young nació en el 87, o sea que realmente, tienes nostalgia de un tiempo que no viviste. Sí, no, realmente es nostalgia, pero no cuando era el auge de aquella época. En realidad, yo conocí a Burdin Young en Getxo, en el salón de Getxo. Por cierto, para los que queráis ojear, esto es, realmente no se publica, pero en su momento lo subió el guionista a la web y hemos traído para que la gente conozca un poco lo que era Burdin Young.
Sí, como iba comentando, yo conocí a Burning Down no sé si fue en el primer salón de Getxo, en el cual yo estaba en bachiller, y me hablaron de aquel salón. Que claro, a mí me gustaban los cómics y demás. Fui allí y me dieron una revista gratuita que se llamaba El Balancín, el cual ahora mismo no, ya en estos últimos años pues no se ha visto, y la verdad es que se echa de menos. Era maravillosa. Sí. No recuerdo muy bien qué número era, pero recuerdo una historieta que era de Joaquín Agreda, escrito por Joaquín Agreda y ilustrado por Robert Garay. Cual hablaba de un superhéroe o un justiciero, cual estaba en un Bilbao en aquel momento caótico, que al parecer comentaba la propia historia que había habido un terremoto por la zona de Sestao, etcétera. Y poco a poco, de ese año al siguiente, pues salió otra historia y dije, yo tengo que investigar un poco porque parece ser que esto tiene más de lo que me están comentando. Y descubrí de repente que es eso, que se trataba de un personaje de los 80, en el cual era en un Bilbao futurista, caótico, ochentero, y dije, anda, sí, creo que me estoy enamorando. Y poco a poco, pues, aparte de estar sacando mis proyectos adelante, poco a poco, pues, empecé a sentir la necesidad de decir, tengo que hacer algo con este personaje. Incluso contacté con el propio guionista, Joaquín, que en aquella época era el que más o menos tenía, pues, eso, los derechos, o más o menos, derechos no, pero era el que lo estaba sacando adelante, ¿no? Sí. Y pues yo como intentando un poco meter la mano de decir, quiero hacer algo con este personaje. Bueno, ahí lo que pasó es, se me hace raro porque, claro, yo dirigía El Balancín, entonces se me hace un poco raro hablar de algo como si no lo conociese. Entonces, Joaquín Agreda empezó a hacer nuevas historias. La primera la hizo Alex Orbe, y empezamos un poco a jugar. Otra hizo Ata, otra hizo Robert Garay, como dices, y yo llegué a hacer otra para Rumble, y hizo otra Maya Ballesteros, pero el grupo original decía que no hacía falta andar removiendo las historias pasadas, y entonces pues ahí se acabó un poco la historia. Pues Joaquín estaba un poco contando las historias, él quería seguir jugando con ello, y bueno, pues le dijeron que hasta ahí. Y de hecho se creó un personaje, en la última historia que salió en El Balancín, hay una historia apócrifa de Buriñón, que es el que realmente redibujó a Maya Ballesteros para poder contar, que además era muy divertida y muy descacharante, vamos. Sí. Lo de Joaquín. Y yo entiendo que, claro, tú entrarías en ese contexto pidiéndole, y creo que él tendría un cierto recelo porque acabó un poco, pues yo creo... De hecho es que fue también, aquel año la verdad es que me presenté en Getxo con otro stand con una librería que ya cerró, que el mismo año, y yo ya iba no me acuerdo realmente. Melkor puede ser una que había por... No, recuerdo que tenían un juego de mesa relacionado con Bilbao, etcétera, pero eso ya me dijeron que cerraban ese mismo año, y yo ya me presenté allí, pero me presenté con ganas de enseñar y demás, y fue llegar y fue eso, cuando me encontré con Amaya y me dijo, ¿no te has enterado de lo que ha pasado? Y claro, aquel año salí decepcionado completamente, entristecido por lo que había pasado. Sí. Y de hecho me fui con ese vacío de decir, necesito a este personaje, y ha muerto y no sabía qué hacer.
Claro, luego, pues poco a poco, con otros proyectos, pues aún seguía con esa necesidad de crear un personaje, pero claro, no tenía una base, no tenía un... Claro, La Casa de Agujas es anterior a... Es anterior, a Buñuel. sí. Lo presenté, de hecho, creo que lo presenté el año siguiente a aquel incidente. Y ahí más o menos, pues sí, ahí estaba la necesidad de ese personaje. Pero aún no tenía la idea. Aunque en La Casa de Agujas sí que sale el personaje. Sale el personaje, sale el boceto, podríamos decir eso, la idea. Ahí lo tenemos, que ha cambiado un poco, la verdad ha cambiado un poco, porque ahí aparece con cuchillos, aparece azul, creo que de color azul y demás. Y claro, aún no estaba a medio cocer. Y... Claro, vamos antes a hablar un poquito de La Casa de Agujas, si te parece. Pues sí, claro. La Casa de Agujas tiene bastantes diferencias con respecto a la obra posterior. Sí. Es una, sobre todo en el primer libro, casi es una introspección a lo que supone para ti la creación. Sí. De sufrimiento, de pasión, de todos los elementos. Es una casa en la que hablas de tú a tú con el lector y le interrogas para que conozca mejor de cuáles son las habitaciones de las que se compone la obra. Exacto. Hay un planteamiento casi de álbum, a color, con un trabajo, yo creo, inspirado más tipo Sienkiewicz y Arkham Asylum. Y de McCain y demás. Sí, era más o menos... Estoy pasando, si tenéis la imperiosa necesidad de comprarlo. Realmente eso nació a partir de un proyecto, me metí en un proyecto bastante ambicioso, el cual casi todo el mundo me dijo, no lo hagas porque te vas a volver loco, y efectivamente acabé volviéndome completamente loco, y lo que pasó fue que me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza. Y lo único que pude hacer fue recoger las piezas de mi cráneo y plasmarlas en este fanzine. Este primer fanzine, o sea, claro, de repente tú no haces y de repente te haces un A3 plegado a 4, a color, en imprenta digital, que esto valdrá un dineral. De hecho, aprendí bastante con este fanzine porque... ¿Qué hacer y qué no hacer, no? Sí, porque de hecho cometí el gran error de primero ir a Goya. Sí. Fui a Goya a pedir eso, que de hecho pedí una tirada. No pediste presupuesto, dije, házmelo, y luego... Sí, una de las primeras cosas fue eso, de decir, voy a pedir que me hagas 10 copias. Sí. Y acabó cobrándome bastante. De hecho, es eso, cuando me las presenté... Amigos, cuando vayáis a hacer fanzines, primero pedir presupuesto. Exactamente. De hecho, es eso, acabé perdiendo dinero, pero se vendieron todos. Se vendieron todos, los presenté en Getxo y se vendieron todos. Así que... Lo importante fue el producto funciona. Otra cosa es, he ganado... ¿Justo para Getxo? Sí, pensé en algo que no pensaba en la idea de voy a vender. De hecho, fue como vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver cómo reacciona la gente a ello, lo cual la gente lo veía y dice, ¿la de cuánto cuesta? 5 para la saca. Sí. Y de hecho, eso, pues me quedé bastante sorprendido y dije, pues ya eso, he ganado, he perdido, pero he aprendido con la experiencia y ya he aprendido por las malas. Y hiciste, decías, 10 ejemplares. 10 ejemplares hice. Se vendieron todos, pero es eso, o sea, en el tema de dinero, mejor no hablamos. Sí, así que, estamos 2023, estamos hablando de... Esto fue 2016, puede ser 2016. Claro, entiendo que desde 2016 esos 10 habrán sido unos cuantos más.
Sí, eso. Luego saqué el número 2 de la Casa de Agujas, que el cual pues ya quise jugar un poquito más con el tema de ya hemos visto cómo funciona mi cabeza, ahora vamos a jugar un poquillo con los personajes de mi cabeza y sí, y más o menos ver cómo reaccionan, cómo se mueven, ver no solamente eso, el proceso creativo, sino ya lo que hay dentro de mi cabeza, qué personajes hay, qué inquietudes, qué motivaciones hay, etcétera. Y más o menos pues eso. ¿Y este fue el año siguiente, no? Sí, bueno, el año siguiente sí, creo que fue justo el año siguiente o 2 años después. No sé si alguno no lo ha leído del público asistente. Pero... Y bueno, después de aquel número, exactamente... claro, hay un aprendizaje. Aunque no, miento, porque fue, volviendo a Sorichar, presenté el número 1, en el cual ya tenía el detonante. Fue eso, el año siguiente ya por fin salió la idea de qué era lo que quería... de qué quería hablar con el personaje, en qué mundo se iba a mover, en qué problemas iba a enfrentarse este personaje, el cual pues fue, si eso todo el mundo recuerda, a ver, voy a situarme. En aquella época yo no era de eso, de mirar mucho las noticias, ni tampoco darle mucha coba, porque en aquella época no trabajaba, estaba en paro, no encontraba, había terminado los estudios, no encontraba ninguna oferta de trabajo, etcétera. Y aparte de eso, pues iba viendo cómo en las noticias seguía saliendo siempre mismas noticias de casos de corrupción, etcétera, asesinatos. Todo noticias negativas. Noticias negativas. Sí, noticias negativas. Cual, pues, aún así pensaba bueno, aún seguimos viviendo en un país democrático y libre, ¿no? Y justo fue el mismo año que presenté La Casa de Agujas, sí, fue cuando sucedió el incidente del referéndum ilegal de Cataluña, cual directamente el gobierno, en vez de decir no puede, da igual, hacéis el referéndum, no es válido, así que da igual lo que hagáis. Yo pensaba que sería así, decir, la gente irá a votar, pero bueno, dirán la de no es válido, así que ya está. Pero ¿qué pasó? Algo sorprendente, o sea, el gobierno dijo, es ilegal, mandamos todo el ejército a Cataluña y no vamos de piolín, y empezaron a zurrar a gente por la calle por llevar un sobre de votación, que dije, ¿qué demonios está pasando? Cual ya mi idea de decir, por lo menos más o menos hay una normalidad ahí, todavía seguimos, el país parece aceptable, se fue a tomar por culo. Y ya en mi cabeza, como dirían algunos, pasó de lo que sería un chaval normal, un poco rebelde, a un tío más o menos con unas ideas bastante puncarras. Y de ahí pues nació Sorichar, que en realidad no se llamaba así en un principio, y la historia es que más o menos estaba aquí, no era la principal realmente, cual esto luego fue, mientras estaba haciendo esa misma historia, hablé y contacté con los de La Gallina Vasca, la difunta periódico de la Gallina Vasca, en la cual se interesó un poquillo por el personaje y más o menos querían ver por dónde iban los tiros y demás. Y cuando más o menos tenía terminada el primer número, para hacerlo eso, que fuera, mi idea era que fuera algo que fuera acoplado al periódico, o eso, como un suplemento del periódico. En ese momento experimentaron con suplementos de suplementos, ¿no? Llegaron a hacer un número de Rumble también. Sí, no sé, pero más o menos sí. Andaban trabajando con distintos autores y demás.
Y claro, pues uno de los editores más o menos estaba ilusionado con la propuesta, pero al parecer la historia que llevaba demasiadas páginas, era a color, pues claro, decían, esto nos va a costar bastante. Me dijeron, simplifícalo un poco. Por lo cual hice el primer número de Sorichar, que de hecho hice un poco más. En el otro número, el personaje era diurno. Se enfrentaba a unos problemas durante el día, cual pensé un poco más detenidamente y dije, de un momento, estamos hablando de un justiciero que está buscado por la policía, que va a ser buscado por la policía porque trabaja fuera de la ley y demás. Así que pensé en, no, este va a tener que ser nocturno, cual pues, y sobre todo los temas en los que esto, pues sí, de hecho van a ser mejor que sea por la noche. De hecho, en el primer número hablo, por ejemplo, de los casos de violación y demás, pues efectivamente la situación tenía que ser por fuerza por la noche. Y en cada número un poco vas desgranando alguno de los males endémicos de la sociedad en la que vivimos. Sí, un poco de crítica. Lo que al final era lo que quería, era criticar un poquillo. La violencia de género, pederastia o el fútbol incluso. El fútbol, por ejemplo, que ahí, de hecho, quizás es un poco también crítica mía más que nada por alguien como yo que no es aficionado al fútbol, no es que lo odie, pero veo que hay cosas que la verdad es que se pasan ya de la raya. Pues también para mencionar un poquito, porque de hecho también cuando me salió justo aquella idea fue con el incidente del Atlético, los Sparta de Moscú, en la cual ya dices esto también, o sea, una cosa es el fútbol, otra cosa es la violencia, ¿qué demonios nos está pasando? Sí, ese fue el caso en el que un señor murió. Un policía, Sí. Pues sí. Y de ahí, pues hablando así claramente, pues sí, ahí fue por donde más o menos el tema o la energía por la que suelto yo mis ideas y demás. Bueno, una de las cosas que llama la atención es que es un justiciero, pero no tiene identidad secreta, no hay alter ego y... Bueno, no está desvelado de momento, claro, son pocos números y voy pues soltando, la verdad es que suelto muy poquito de su historia. La tengo pensada y demás, pero ya se ha revelado un poquito en el número 5, por ejemplo, un poquillo de su pasado, se ha soltado unos pequeños detalles, cual pues... Bueno, además las historias se van haciendo cada vez más alambicadas. Sí, más... Contando, la primera historia tiene 6 páginas. 5, no sé, aquí 6. 2, 4, 6. 6 páginas. La primera... La siguiente ya vas ampliando. Sí, porque lo dicho, el principio era eso, que era un suplemento en el cual pues eso, pensé en como me dijeron que fuera muy simple, que fueran pocas páginas, etcétera, y cuando que no he terminado, claro. Después de hacer ese número 1, me dijeron, este periódico está más tirando para el humor. Creo que no va a cuajar lo nuestro. Y entonces, pues, tras ese rechazo, yo simplemente dije, he hecho esto y tiro para adelante. O sea, es lo que creo, es lo que el cuerpo me pide, así que tiro para adelante. Claro, y ahí además hay como un aprendizaje, un cambio, ¿no?, con respecto a La Casa de Agujas y claro, haces un fanzine más austero, pero también más acorde al espíritu fancinero, vamos. Bueno, en este caso, aunque la edición es de imprenta digital, interior blanco y negro, que siempre resulta más barato. Sí. Portadas. Sí, el papel barato. El A5, o sea, bueno, el A5 es el formato más clásico del fanzine, que es un folio doblado por la mitad. Sí. Que ya te empiezas a poner las pilas y no sé si siguen siendo 10 ejemplares. 10 ejemplares.
No, ahí ya tiré eso, no sé. No, sí, no, de hecho es que al ser con el papel que quería algo barato realmente, porque claro, es una historia cortita y quería que fuera también eso, para que la gente lo viera con un poco más de gracia, de decir... algo barato, algo que sea como un caramelito de cual te doy un poquito, si te gusta ya vendrás a por más, y efectivamente la gente pues iba diciendo, oye, esto tiene pocas páginas, yo quiero más, y entonces poco a poco fui añadiendo más páginas, más esto, incluso ya ha habido gente que me dice, oye, ¿lo harás a color alguna vez? Pues lo haré a color. Aunque eso, yo creo que incluso tiene una cierta magia, eso, el blanco y negro tiene su magia y demás, por el tema de, sí, ese espíritu del underground y de eso de, pues... Bueno, pues de su origen. Pues sí. contando ahora, mientras 6, 8, 12, 24 páginas y luego los números 5 y 6 ya directamente en tomos. Sí. Ya tienen, ya son como novelitas. Vamos. Sí. De hecho, en el número 5 y 6, que, bueno, presenté el número 4 en el Bala, en la feria de autoedición de aquí de Bilbao, lo presenté, y en ese mismo Bala conocí al señor Álvaro Ravelli, que si no le conocéis es el autor de los cuentos de Naya, una detective de aquí de Bilbao. Pues así, hablando con él un poco, él me pilló eso, el número 4 así por curiosidad, y acabó gustándole. Le gustaba más o menos la idea, el rollo que tenía. Y así, por cosas como las que se dicen ahí tras unas copas, de decir, a lo mejor un día de estos te mando un guión a ver qué te parece. Bueno, yo, claro, el 4 es precisamente el número de fútbol en el que hay un enfrentamiento ahí, sí. hay brutal entre dos facciones, y casi es el partido, toda la historia. Sí. De hecho, es porque antes del propio partido ya había mucha percusión, cual pues como que iban a venir ultras, que ya la policía se estaba preparando, incluso habían hablado con representantes de los propios hinchas de los propios ultras sobre el partido, sobre lo que iba a suceder, en el cual ellos incluso decían eso de como, no, nosotros solamente venimos para ver el partido y disfrutar un poquillo, el cual pues mentira puñetera. Y pues sí, era algo que dije, esto le tengo que dar coba, vamos. Y ahí, antes de llegar a Álvaro, también vemos, igual que han aumentado el número de páginas, también la complejidad de lo que estás contando. Sí. O sea, en el primer número es una chica va por la calle y ante unos violadores, Sorichar. Sí, una presentación, por decirlo así, una presentación del propio personaje. Y en este cuarto número ya vemos cómo hay un entorno en el que Sorichar prácticamente es un testigo mudo de la violencia que se genera alrededor. Hay unos medios de comunicación en la línea del Dark Knight que van contando cuál es la sí, hablando, sí, ahí más o menos eso, uso lo que sería el zapping en la televisión, que como inspiración, claro, a uno de mis referentes siempre ha sido Frank Miller, y siempre me ha gustado como hacían El Caballero Oscuro o en Robocop. Siempre ha hecho eso, lo que eran los zappings de televisión, en el cual usaba ese uso, esa forma para... Solfa también todos los medios, ¿no? Como... O sea, como distorsionaban la realidad. Sí, pero todo lo que sería ese ruido, pero para hablar un poquito también de qué entorno estábamos, en qué sociedad, en qué entorno se mueve este personaje, ¿no? Es decir, ese mundo caótico, esa ciudad caótica en la que se mueve este personaje, y más o menos también ahí
tener un poquillo de humor también, ¿no? Eso, como en el Juez Dredd o en el propio Robocop, ese mundo bizarro que hablaba, por ejemplo, de eso, del propio Robocop, ese anuncio del Protección 2000 por eso, para protegerse del problema de la escasez de la capa de ozono, cual protegerse de los rayos del sol. Y dices, Dios mío, no hay capa de ozono. Pues más o menos sí, pues eso, hablando un poquillo de en qué entorno se mueve el personaje. Nos volvemos a los 80. Sí, exactamente. En esa época está Frank Miller, Burdin Young, con las toras nucleares. Sí. Está también, eso no sé si conoces, pero te gustaría, yo creo, Fernando de Felipe, que ahora están recuperando su obra. Hizo marketing Utopía, Made in USA, que eran anuncios pasados de vuelta, denuncia todas. Sí, que generaban todo ese ideario, está muy presente bueno, sobre todo en esta época, vamos. Y Juez Dredd también, claro. Ya. 2000 AD. Sí. Sí. Ya te he acordado. Sí, no. Sí. Pero sí, es también, como estaba diciendo, sí, también el Juez Dredd es uno de los referentes de este personaje. Todo, más o menos eso, Sí, ahora mismo me he perdido un poco, pero pero sí, eso, al final, pues eso, todo lo que es relacionado siempre es intentando hablar un poquillo de este mundo, el querer contar de una forma ingeniosa, hablar un poquito de lo que no se muestra en principio, porque todo lo que no sea eso, la televisión, pues está relacionado con este personaje. Y como mencioné antes, pues eso, también he intentado con este personaje hablar un poquito también de otras obras de las cuales también se inspira un poquillo de Bilbao, en el cual también seguiré haciendo esos crossovers de otros personajes cogidos, siempre con el permiso de los autores, porque aquí luego las cosas como son. No, es como deben ser. Y eso, y sí, hablando otra vez del difunto Burdin Hound, esto pues de cierto modo es una carta de amor al propio personaje, el cual pues eso, he podido quitarme esa pequeña espinita que tenía con ese personaje, y quién sabe, el día de mañana quién sabe lo que podría pasar, ¿no? A lo mejor yo solamente cruzo los dedos. No, lo que podemos ver también, entiendo que entre un número y otro pasa un tiempo. Y también se puede ver la evolución, tanto en el guión como en el dibujo. Sí, porque claro, fue blanco y negro, puro y duro, sí, pero cada vez trabajas más los detalles y las masas. Sí, porque eso, el primer número, lo dicho, es que fue a todo correr, el que me dijeron... haznos algo más simple y demás, y de hecho lo hice en una semana, o sea, en 5 días, porque quería ya presentarlo y que lo vieran y que me dijeran qué opinaban sobre ello. Claro, pues bueno, salió una cosa, pero poco a poco, pues viendo que poco a poco, pues eso, que la gente le gustaba y yo también estaba cogiéndole más ganas al asunto, y eso, poco a poco, pues digo, voy a hacerlo con un poquito más detenidamente, con más detalle, y poco a poco viendo que eso, hay una evolución y que quede más bonito. Incluso miraba mis antiguos dibujos y demás, y de decir, quiero hacerlo mejor. Ahí hay un salto, por ejemplo, en el número 3, que de repente tienes una ciudad, un Bilbao apoteósico en el que vamos. Sí, quería más o menos eso, representar ahí que se viera mejor ese Bilbao, de decir, ¿en qué Bilbao estamos metidos? Sí. Y digo, para que se note que estamos en un Bilbao más futurista, cual pues, claro, para poder explicar lo que es la sobrepoblación, porque estamos en un futuro el cual pues... Bueno, al final está gentrificado ya totalmente, ganaron los malos. Ganaron los malos. Y ahí tenemos todavía pendiente saber qué motiva quién es y qué motiva que Sorichar salga a batallar a las calles, porque
los superhéroes clásicos pues tienen una cierta Motivación. bueno, pero que aquí las hostias duelen. Sí, O sea, que es como la violencia es bastante más. O sea, los puñetazos se oyen y crujen los nudillos. sí, sí. Bueno, eso también se debió a ese al desaparecer Burningham, porque me pareció, de hecho, de todos los personajes así del País Vasco, así de cómic, que había, me parecía el más serio y el que se tomaba realmente un poco en serio, que eran los temas. Tenía su cesta punta, el cual arreaba con ella a los malos y demás. Luego, siempre he visto en todo esto, que tampoco no es por criticar mal ni nada, pero siempre cogemos el tema de superhéroes o cualquier cosa así de acción con cierto humor. De hecho, es eso, todos los personajes así que he visto de superhéroes que han tenido algún tipo de relevancia aquí en España suelen ser tipo Super López, tipo Marta y Filmón. Y claro, digo, la de maldita sea, ¿dónde están los superhéroes que se toman un poquito las cosas en serio? Sí. Y yo pues con esa referencia, con esa ausencia, dije, voy a plantear a este personaje. Sí. Hablabas antes de cesta punta, también tenemos un capítulo dedicado a la cesta punta. Sí, porque las cosas... a ver, con Iron Belts, que es un personaje que puede ser un acrónimo, un burdinjao, un apócrifo perfectamente. Yo no voy a afirmar ni negar ningún tipo de declaración al respecto. Amigo. Es cierto que hay cierta alusión, pero yo no... Si alguien me pregunta de si tiene algo que ver, que yo sepa, el personaje de Burdiñón está muerto, no, y es eso, y que sepamos ese personaje está criado por chatarreros de autos sordos, nada más. Sí. Número 5 y 6 estabas comentando. Sí, eso. Álvaro Ravelli entra en sí, pues eso. Está singular, ha hecho novelas, cuentos para juveniles. Y que tiene cierta querencia por el cómic. Acaba de sacar con José Carlos Torre, Francesco Dama, eso es, contigo, Javi Cemicas, ha hecho alguna colaboración. Sí, pues lo dicho, él como eso, después de aquel bala, me dijo de que tal vez me mandaría un guión un día de estos. Yo le dije como el que le dicen ya quedaremos un día a tomar unas copas. Digo, pues vale. Y mientras hacía el número 5, un día pues recibí un mensaje suyo en el cual me decía, aquí tienes el guión. Y digo, leches, que me ha mandado un guión. Y nada, me puse a leerlo y en cierta manera dije, me gusta la historia que me has contado, aunque claro, desde su punto de vista, él claro lo planteaba desde un punto de vista más fantasía, más tirando a ese rollo de superhéroes más clásicos, más de aquí metemos de todo un poco. Y claro, yo quería que funcionara dentro de lo que es ese universo y que tuviera coherencia con ese universo, no que los abracadabras no me valían solamente con sutileza. Sí. Así que un día quedamos. Y le mandé un mensaje diciendo, voy a retocar un poco tu guión. Un poquito, solo un poquito. Que me gustaba el planteamiento y el tema en cuestión. Y eso más o menos, pues dije quedamos un día para tomar un café. Y a partir de aquel café... tiramos para adelante, o sea, fue después durante la pandemia, cual pues tuve que estar trabajando. De hecho, claro, me vino de perlas porque no trabajas muy poco y tienes ahí todo el tiempo del mundo encerrado en casa, así que ¡hala!
trabaja en este proyecto. Claro, hasta la fecha habías hecho tú tus propios guiones. Sí. Hay mucha diferencia entre trabajar tú solo o hacerlo con un guionista. Bueno, sí, porque es eso, te plantea nuevas vistas, nuevos puntos de vista que no habías planteado, e incluso nuevos personajes que tampoco habías concebido, cual pues después de varias veces de volver a leer, releer el guión y demás, dices, pues oye, funciona. Sí. Y nada, pues... ¿Que era guión técnico o estilo Marvel? Sí, un poquillo eso. Metió un personaje, la de Lady Gárgola, que, claro, dice, es una mujer gárgola que yo, desde mi punto de vista, jamás se me había pasado por la cabeza, pero digo, no, o sea, en cuanto lo planteo dije... Oye, estoy en un futuro en el cual hay contaminación, de hecho también he planteado el caso de centrales nucleares abandonadas, mutantes. Dije, pues puede funcionar perfectamente en este mundo. Y de hecho de darle vueltas, incluso ya he planteado su origen, etcétera. Claro, hablándolo con Álvaro, el cual él encantado perdido con mis ideas. Sí. Y eso, él como dice, que todo lo que le diga le vale porque más o menos le gusta mi forma, mi mala leche. Sí. De ahí, de hecho es eso. Él me dijo, realmente me uní a ti no por el hecho de cómo dibujas, porque dice, me parece... Ha habido veces que me ha dicho, no me gusta. De hecho me decía, no me gusta cómo dibujas, pero me gusta la mala leche que tienes. Sí. Así que más o menos de ahí empezó. Sí. Eso, ahí estamos, más o menos. Claro, por una parte, tú te vas formando como dibujante, como guionista, a la hora de abordar las historias, pero también tienes que empezar a asumir con el tiempo decisiones de edición. Sí, es decir, esto sí, esto no. Incluso que también no me gusta tampoco estar poniendo todo el rato límites, porque al final me parece que también estoy ahogando a aquellos que quieren colaborar conmigo y demás. Pero es eso, más o menos quiero que no el día eso, historia, ¿no? Sí, es mi historia y cual pues eso, quiero que tenga coherencia, coherencia. Y claro, ¿cada cuánto salen? ¿Hay algún tipo de cadencia? O sea, las historias son más o menos eso, no van hiladas, el 1 y el 2 sí, o sea, son continuación, son dos, está partido en dos partes, pero es eso, más o menos eso, cuánto tiempo pasa del uno al otro, tampoco concreto mucho. Sigue lo que sería una línea de tiempo, pero es eso, no digo cuánto pasa, si un año, una semana, un mes, no, tampoco Bueno, digo de producción, ¿no? De producción es eso. Producción, claro, sacas más o menos 2 números al año, por lo que veo. El 1 y el 2. El 1 y el 2, que fueron cortos, pues sí, me llevaron muy poco tiempo. Claro que... El 4 también del 2019. Sí, poco tiempo. Luego fue eso, lo dicho, creo que fue un año, medio año uno, medio año el otro, y ya pues eso, después de esto fue meterme en un proyecto de Álvaro, cual él quería sacar adelante, y yo pues eso, me gustó la idea y ahí andamos con ello, el cual pues ya ha pasado un año y seguimos con ello, el cual ahora he encontrado trabajo afortunadamente, el cual me lleva mucho menos, o sea, tengo menos tiempo que antes para hacer las cosas, y claro, ahora pues es más complicado ahora sacar las cosas adelante, pero poco a poco. Claro, en el número 5 y 6 marca un punto de inflexión. Sí.
O sea, de repente estás haciendo grapas que se adecúan un poco a voy a sacar algo. Sí. Y de repente haces una historia de, bueno, Sí. no he contado cuántas páginas. Sí, creo que 84 puede ser, 84 páginas. Bueno, además te vas al lomo. Sí, queríamos algo más potente. De hecho, saqué eso, estaba haciendo el número 5 y cuando me enseñó eso, cuando estábamos con el número, eso, planteando el número 6, Álvaro me dijo, oye, ¿por qué no lo sacas a los juntos? Y te dejas esto, y digo, pues oye, podría funcionar. Sí. Mismamente. Y claro, al ser más páginas, es una burrada de páginas y demás, digo, la de ya esto, si lo presento en una cosa así, se me abre, no es demasiado gordo para presentarlo así, ¿no? Así que dije, quiero algo más mejor, algo presencial, algo que lo vea la gente y diga, ahí va, ¿y esto qué es? Bueno, y además ha mejorado mucho en la imprenta digital, porque antes, claro, era prohibitivo hacerlo. Vamos, ahora está la Colapur, ¿no? Sí. La Colapur que es que claro, yo me acuerdo, no te acordarás, alguno de aquí sí, que los primeros prestigios se le caían las hojas, eran horrorosos, vamos, o sea, era la caída del otoño aquello. Y ahora de repente, o sea, es unas tiradas ¿de cuánto? Las tiradas hicimos la primera, bueno, hemos hecho 100 copias, de 100 copias. Lo hicimos y quizás nos planteamos el de hacer 200, pero no, creo que siempre hemos hecho 100. Hay que hacerlo a todo lo que puedas vender. Sí, que luego hay que guardar, sí. Y claro, pero es un formato libro que es con un estucado, con un grasofonado, con una apariencia, sí, para unas cantidades que antes en imprenta ni te cogían el teléfono. Exactamente. Claro, ¿cómo te metes y cómo vives esta aventura? De repente de ver que tus historias, tus grapas pasan a ser... Sí, bueno, de hecho es eso, como dije, mi primera experiencia fue con Goya, cual dije no vuelvo después de la primera... Sí, esta charla está patrocinada, esta presentación está patrocinada por Goya. Como dicen, si me engañas la primera vez es culpa tuya, si me engañas 2 veces es culpa mía. Pues eso, no volví. Y me hablaron de eso, de otra imprenta que eran muy majos ellos, pues cuando les presenté la casa de agujas y ya les pregunté por presupuesto, etcétera, me hicieron una oferta bastante buena, cual pues no he vuelto a ir a otro sitio, o sea, me he quedado con ellos. Y... No, con ABZ. Sí, con ABZ. Pero se puede decir lo bueno. Sí, se puede decirlo. Sí. De hecho, eso, se han portado muy bien conmigo y de hecho eso me han hecho muchos favores ya en esta última vez, porque de hecho para este recopilatorio, al estar trabajando, no... Estaba trabajando justo en el mismo horario que estaban ellos, o sea, las únicas veces que podía presentarme en la imprenta era fuera de horario comercial. Así que es eso, ellos me hicieron el favor de atenderme fuera de hora. Cual pues eso, pude hacer pruebas, pude hacer todo y sacarlo por fin. Sí, bueno, de hecho es que, claro, el 5 y el 6 marca el camino para reeditar, recopilar y ampliar los 4 números. Sí, porque eso, todo el mundo decía eso, pues eso, querían algo que dijeran, oye, esto es muy corto, esto es muy pequeño, pues entonces dije la de, ya que incluso me daba ya vergüenza de tenerlos ahí, que dicen la de, es barato, pero no. Yo los tenía mucho duplicar porque no sabes ni dónde los tienes guardados. Sí, por eso dije la de, mira, os lo presento todo bien bonito, bien esto, y con ciertos extras, y ya así lo tenéis junto y ya la gente no anda diciendo, oye, que me falta, tengo el número 1, tengo el número 2, o tengo el número 3, no tengo el número 1, número 2, ¿te queda alguno? No me queda ninguno. ¿Los vas a sacar? Si los vuelvo a sacar es que va a volver a haber gente que le falta de tal número, digo, de, mira, saco todos juntos y ya no tenemos este problema.
En el tomo, uno de los añadidos que comentas es de cacería. Sí, De sí. cacería, que es una historia en la que ya directamente no sale Sorichar. Sí. O sea que al final da la sensación que cada vez necesitas menos a Sorichar. No, de hecho fue también hablar un poquito también de eso, de otra forma más, hablar un poquito más de Bilbao y hablar de eso, de hablar de ese universo, pero hablar también de otro problema sin tener necesidad de Sorichar, porque también, siendo sinceros, es un solo hombre y no puede estar atento a todo lo que pasa en Bilbao. Que de hecho ese incidente podría ser mismamente durante el día, el cual pues este hombre estará durmiendo, este hombre estará, vete tú a saber cómo, estará limpiándose las heridas. Y pues eso no, en este Bilbao pasan muchas cosas y al final pues no se puede estar a todo. Y claro, también uno de también referentes, aparte de lo que sería el cómic y demás, pues también está la música, que siempre ha sido una inspiración para mí, pues también estaba Defcon 2 en ese momento, el cual pues después de todo lo que pasaba aquí en este país, pues escuchar su música y decir, me están hablando y me están inspirando para este proyecto. Pues una de las canciones que me pareció interesante, y hablar de otro de los problemas que parece ser que está en auge, está de moda últimamente, que son los lobos solitarios, pues la canción venía pa'l pelo. Cual se me ocurrió pues ilustrar lo que era la canción en sí, la de cacería. Y eso, pues como extra, porque es eso, digo, voy a presentar este recopilatorio y claro, la gente va a decir, pero es lo mismo que pues es el añadido, va a decir, aparte de lo que ya tienes, pues tienes esta historia exclusiva. No, está muy bien, así la gente no puede dejar de comprar. Claro. Sí, el DLC, podemos decir, sí. El DLC del cómic. Sí. Otra de las cosas que tiene la autoedición es la distribución. Sí. La edición y distribución. Sí, sobre distribución soy una sola persona, el cual pues eso, yo lo que abarco es más o menos Bilbao, el cual pues yo lo suelo dejar donde puedo. Y por suerte tengo a Álvaro, que como él más o menos se mueve más que yo, él lo puede presentar en otros sitios. Los espacios. En otros espacios. Y más o menos ahí es donde se queda. No tengo presupuesto, no tengo esas herramientas, así que más o menos eso. Yo por amigos, familia, más o menos ahí es por donde tiro. De hecho, sí. He hecho festivales, como he hecho también. Sí, ahí en Guecho suelo presentar siempre, cual pues ya ahí la gente me conoce, sabe lo que tengo y demás, y eso, en las ferias de autoedición. Pero más o menos eso, no me suelo mover mucho, es más de los que conozco, que hay a veces gente que me dice, oye, yo vengo de tal sitio, si te interesa me puedes dar unas cuantas copias y te las puedo mover si quieres. Yo, encantado, sí, eso. Luego ya me suelen decir de eso, por el tema de pasta, y digo, con tal de que lo muevas y que lo vea la gente, a mí me vale. Yo no me voy a hacer rico con esto, más o menos la idea que tengo, luego quién sabe, pero en principio no. Sí. ¿Y las redes sociales y demás? Sí, eso, suelo enseñar por las redes sociales lo que voy haciendo y demás, pero eso, poco a poco, no, tampoco el día de mañana, quién sabe, si recibiera 100 likes ya sería de decir, aquí está pasando algo, sí. Pero no creo que pase, no, sí. Más o menos, volviendo a la casa de agujas, sí. 10 ejemplares. Sí. ¿Cuántas veces habrás hecho la casa de agujas? Ya, es que la primera vez fueron 10, sí. Y luego ya cuando conocí a BZ y ellos se portan bien, pues ya hice más copias, cual pues habré hecho eso de las buenas, creo que he hecho dos copias y creo que fueron eso de 100 también.
de 100, del 1 y del 2 y han volado. De hecho, en Getxo el año pasado cuando me presenté había gente que la había cogido ya el 1 y el 2 y me preguntaban por un tercero. Claro, yo sorprendido, digo, me estáis pidiendo un tercero de verdad, y claro, me decía, ¿y cuándo? Y digo, me tiene que explotar otra vez la cabeza para que me saque un tercero, porque ahora mismo tengo ideas, pero digo, ¿y cómo lo planteo? ¿Cómo sé qué? Incluso eso de, tengo ideas en la cabeza que, claro, me dicen ahora de la casa de agujas y digo, hostia, es que tengo la casa de agujas ahí detrás y me están pidiendo de ahí. Digo, pues claro, digo, habrá que trabajarlo, pero eso con el tiempo y eso, y pensar un poquito, plantearlo un poquito, claro. Sí, bueno, el color en el caso de Sorichar lo dejas para las portadas. Para las portadas, además. Sí, sale barato así. Sí. Pero es eso. ¿Cómo trabajas habitualmente? Eso, es digital, todo eso. Hago los bocetos a mano. Y luego eso ya cuando quiero meter detalle, quiero meter color, quiero esto, claro, es más cómodo el digital porque puedo, eso, control Z, echar para atrás si algo me sale mal, pero es eso. Tuviese control Z, ¿eh? Sí que sería más cómodo, sí. Pero es eso, pues sí, trabajo más cómodamente, cual pues también mi estudio, lo que no necesito un estudio grande para trabajar, tengo el portátil, mi tableta y ahí, en eso, incluso ahora con una tableta, una tablet. Ahora, de hecho, en casa con mi novia no tenemos tanto espacio como en mi casa, así que eso, ahora mi estudio es una tablet digital, en el cual pues ahí hago mis cosas y demás. Y luego, sí, y ya sí es eso, el tema de maquetación y todo eso, ya trabajo en el portátil. Pero más o menos eso es más cómodo que eso, que sí, es muy bonito lo que son los pinceles, el tener una mesa con esos papeles grandes y demás, pero en tema de espacio, en tema de dinero, de material y todo eso me quedo con el digital. Claro, ¿qué nos queda por ver del Sorichar? ¿Para cuándo? Pues es primero terminar, porque claro, Álvaro me decía que si quiero... ¿En el siguiente está Álvaro? En el siguiente, está planteado que en el siguiente sean tres números juntos. De hecho el número 7 sería, ya tiene bastante chicha, tiene bastante historia, y bueno, todavía no sé cuántas páginas tendrá, pero es eso, pensando en los dos que tenemos hechos, eso, dos escritos, el 7 y el 8, que bueno, el 8 todavía hay que moverlo un poco porque eso Álvaro lo tiene escrito, pero eso tengo que retocarlo un poquitín nada más, una cosita. Pero es eso ya, y pensar en el número 9 está planteado, pero es eso, falta escribirlo. El caso es, como he dicho, estoy trabajando con Álvaro en un proyecto suyo y claro, yo quiero terminar ese proyecto. Álvaro me ha dicho, si quieres lo podemos aparcar y te pones con Sorichar, y le digo, como lo aparquemos, mal vamos, porque sí, eso es bastante, ¿Se puede adelantar algo de qué es el proyecto? El proyecto es una historia de Ceanuri, de época del franquismo, el cual pues eso, hablamos un poquillo de en época del franquismo, la construcción de la central eléctrica que tenían ahí, hidroeléctrica o eléctrica, hidroeléctrica creo, no lo tengo muy claro, creo, eléctrica vamos a decir. Cual pues eso, al parecer usaron a presos de guerra, presos republicanos para construir eso, y más o menos pues habla un poquito de aquellas cosas que no se cuentan, de cómo había un burdel, las vivencias de aquella época en ese pueblo. Pues eso, un proyecto bastante chulo que ha querido hacer Álvaro, en el cual pues eso, me lo planteó a mí y yo pues encantado con él, pues nos hemos puesto con ello, ya llevamos pues eso, un año, en el cual pues
haya hecho algún capítulo, alguna página y demás, pero todavía queda bastante. Es bastante grande, bastante largo la historia, pero es eso, poquito a poquito, pues esperamos poder sacarlo, no sé cuándo, pero esperamos sacarlo. Y ya pues eso, cuando salga, eso ya lo presentaremos y demás. Y después de eso, pues ya volveremos a retomar con Sorichar. Espero. Que no habrá nuevo para Getxo de este año, no habrá nuevo. No creo. Es eso, demasiado poco tiempo. Y eso, ahora que trabajo y demás tengo menos tiempo que antes, pero eso intento más o menos eso, cuando tengo tiempo libre, seguir trabajando. Sí, bueno, pues yo creo que es el momento que estáis todos esperando, el público ansioso por hacer preguntas. Vamos allá. Sí. ¿Por qué los fanzines? ¿Por qué los fanzines? Porque realmente yo cuando hice bueno, no sé si fue con la Casa de Agujas o con el propio Sorichar, yo lo fui enseñando en principio porque fui enseñando imágenes y demás, pero lo que, como había comentado antes, o sea, no había un planteamiento de un personaje así, un superhéroe serio. Siempre parece ser como que hay una tendencia a buscar la gracia, la risa, el humor, la sátira, cual dije, pues o lo saco yo, es que no va a salir porque nadie está interesado. Y de hecho lo que suele pasar en este sector es que no hay mucho interés, o no, a no ser que seas alguien conocido, no dan oportunidades. Y sobre todo también oí muchas veces el tema de eso, de que me cortara un poquito si quería enseñárselo a alguien o quería vendérselo a alguien, que me cortara mucho en hablar de ciertos temas. Yo me acuerdo, también he trabajado, he hecho proyectos, me he presentado a concursos. Me acuerdo del Nanocomic, por ejemplo, que presenté también otro proyecto de un superhéroe que de hecho de eso iba, pero claro, todo era como tenía que tener un rollo muy infantil, muy inocente, o no saldría. Y de hecho me dijeron profesores y demás que me decían, ¿cómo se te ha ocurrido plantear el hecho de poner a la Ertzaintza, que hay personas corruptas dentro de la Ertzaintza? Es implanteable, me decía. ¿Tú qué haces? Digo, ¿me estás diciendo que en cómics americanos, en los cuales muchas veces salen policías corruptos, me estás diciendo que no es posible que haya personas malas? O sea, los policías es personas al fin y al cabo, ¿no? O sea, no puede ser que todos sean gente legal, quiero decir, no lo sé. A ver, no es tampoco que quiera aquí acusar a nadie ni nada por el estilo de entrar a la policía, pero la realidad es como es. O sea, hay gente buena, hay gente mala, y siempre hay en todo tipo de sitios, ¿no? Bueno, y eso dije. De hecho, hablando con otro profesor, me decía eso, dice, vas a tener que quitar esto, si se lo vas a presentar a esta persona o esto tal, córtate en esto. Digo, maldita sea, me estás poniendo límites, me estás cortando, le estás quitando la gracia o el espíritu o lo que quiero realmente hablar, de lo que quiero realmente hablar. Y nada, pues eso, dije, o lo saco yo o no lo saca nadie. Aunque también me plantearon, por ejemplo, el tema del crowdfunding. El crowdfunding, el cual, claro, yo veo que en el tema del fanzine es un recurso que se está cada vez usando más, y el que parece ser que se consigue un poco más de visibilidad y demás, pero yo no sé si es que soy demasiado humilde o que no lo veo factible, porque soy una persona que, como digo, para mí el crowdfunding es como una campaña. Es una campaña en la cual
tienes que hacer promesas, tienes que sacar muchas cosas y claro, yo soy una persona que no tiene recursos, o sea, sí que me gustaría, por ejemplo, decir la de por tanto dinero te doy esto, por tanto dinero te doy, yo que sé, una figura, te doy un póster, te doy la gloria bendita, pero no tengo esos recursos, no tengo algo para eso, figuras ni nada por el estilo. Yo tengo esto y tampoco sé organizarme para estas cosas. Así que, pues eso, yo digo, lo saco con mi propio dinero y tiro para adelante. Que en un día de mañana, quién sabe. Pero de momento es eso, algo que me da, soy reacio y no, tampoco lo veo de momento. Poco a poco. Poco a poco. ¿Alguna pregunta más, comentario? Pues muchas gracias, Arcaez, muchas gracias a todos por venir. Bueno, y ahora para el público asistente, yo el primero, pues para alguna firma, ¿no? Sí. Habrá que firmar. Pues, bueno, del 1 al 4, ¿dónde se puede conseguir? ¿En Joker? En Joker y posiblemente dentro de en un futuro también en DDT. Ah, muy bien. En librería DDT. Apuesten por los fáciles. Eso es. Fanzine Power. Sí. ¿Has traído para firmar? Sí, he traído.